casi la mayoría son relacionados a que pues ya vamos más allá, tenemos ya sensores inalámbricos instalados permanentemente en cuestión de vibraciones, igual en temperaturas de esos mismos sensores. En fin, empieza a darse cuenta uno que hay una evolución teórica muy importante dentro de lo que es el mantenimiento y el monitoreo de condición. Pero recalco, una evolución teórica. Cuando uno se pone ya en la realidad, cuando uno ya ve la manera en que se están desarrollando diferentes trabajos o diferentes desarrollos de programas o implementaciones, se da uno cuenta que lo que teóricamente está siendo ideal, en la práctica no lo es tanto. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que estamos ante situaciones de necesidades de equipo o escalar equipos más arriba, necesidades de capacitación, la formación de la gente, qué tanto me estoy formando, qué tanto estoy evolucionando, qué tanto ha evolucionado esta parte del monitoreo de condición o el mantenimiento predictivo ya en los fierros, diríamos aquí en México, ¿no? Ya en la parte medular de entregar resultados. Y ahí es donde encontramos grandes áreas de oportunidad. Aquellos que nos dedicamos a asesorar, aquellos que nos dedicamos al servicio predictivo. Hay grandes lagunas, lo platicábamos en el webinar pasado, hay grandes lagunas entre el mantenimiento predictivo ideal y el mantenimiento predictivo real. ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿dónde hay ese quiebre? ¿Dónde hay esa necesidad de requerimiento? ¿Dónde está el área de oportunidad para que lo que se dice teóricamente se cumpla realmente? De verdad es muy, se puede decir triste, ¿no? Que vayas a empresas y vayas a plantas donde quieran implementar mantenimiento predictivo solo a través de mediciones y valores, que es lo que vamos a tocar aquí. Esos valores, ¿hacia dónde van? ¿Qué quieren hacer con esos valores? ¿Qué quieren hacer con ese predictivo? Son las primeras preguntas que hacemos. Y luego te vas al recorrido de las plantas o de las empresas y te das cuenta la manera en que están instaladas, la manera en que están mantenidos los equipos. Lo más típico, sobre lubricación. El aceite o las garrafas o los bidones de aceite colocados en un lugar donde rápidamente se pueden llenar de polvo. Situaciones donde no se controla la manera de medir o la manera de cuidar el equipo. Accesorios, guardas, protecciones y demás que están generando resonancias, por ejemplo, en un equipo. Entonces, uno se da cuenta cuando realmente está en campo que lo que estamos buscando idealmente se tiene que ir a los cimientos. ¿Cuáles son? ¿Cómo estoy instalado? ¿Qué le está pasando a mi equipo? Las herramientas predictivas van a dar una señal. Sí, van a dar una señal, pero tenemos que identificar de dónde proviene esa señal. Las señales no se generan solas. Las señales son inducidas por algo, ya sea por una falla del equipo o por un mal comportamiento en el exterior de ese equipo. El equipo no necesariamente tiene que estar en falla siempre. Un motor eléctrico, una transmisión, siendo bien instaladas, siendo bien colocados, con lainas adecuadas, los ejes colocados con un cople adecuadamente, no tienen por qué fallar prematuramente. Claro, va a haber un fallo por desgaste.
Pero ¿cuántas gráficas PF, que son las que indican el momento del inicio de la falla hasta el final, cuántas son muy prematuras? Muchísimas. ¿Por qué? Porque, como lo vimos, insisto, en el webinar anterior, está relacionado a cómo lo puse, cómo lo diseñé, cómo lo preparé ese equipo para que generara su trabajo. Y luego después, cómo lo sigo manteniendo. Hay equipos que no les hacen nada y duran o soportan más que cuando los intervienen. Cuando una persona interviene, cuando un especialista, un mantenedor interviene equipos, ya le cambiamos ciertas condiciones a ese equipo. Hay que tener muchísimo cuidado de que ese equipo esté adecuadamente operando, que haya quedado bajo condiciones muy similares a las iniciales y de esa manera puede ir evolucionando o realizando el trabajo correctamente. Entonces, vamos a platicar, hice una gran introducción, o sea, es muy larga la introducción. Vamos a ir platicando de esta parte medular. ¿Estoy identificando la condición o estoy solamente detectando posibles fallas? Ahora, ahí pudiese ser entre comillas. ¿Las fallas realmente son problemas en el equipo? ¿O son valores que me dan a mí que yo lo considero como una falla? O sea, pudiésemos hacer 10 webinars más de estas palabras que tenemos aquí en pantalla. La palabra falla puede desmenuzarse de muchas maneras. La identificación de la condición, mucho más. ¿Qué le hago? ¿Qué no le hago? ¿Por dónde intervengo? ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? Pero tenemos que tener bien cimentado y bien preparado el programa que yo voy a generar de monitoreo. Hablando de la realidad en el monitoreo de condición, ya lo que ocurre constantemente en lo que estamos viendo nosotros. Muchas veces no escuchamos al especialista. El especialista puede venir con valores, puede venir con un reporte y nos está diciendo que existe un problema en ese equipo. Y nosotros como mantenedores muchas veces no lo queremos escuchar. Ah, vibra, ok, cámbiale rodamientos, alínealo, balancealo, hazle todo. Y el especialista solamente te está diciendo que hay un problema de resonancia. Pero ya le hiciste todo. Claro, probablemente va a tener muy buenas condiciones de vibración porque ya le hiciste todo un know-how. Ya le hiciste todo un overhaul al equipo. Pero no es que lo haya necesitado. Entonces, de ahí viene que no escuchemos al especialista en monitoreo de condición. ¿Vibra? Atiéndelo. ¿Está caliente? Atiéndelo. ¿Tiene ultrasonido? Atiéndelo. ¿Está contaminado el aceite? Al de mantenimiento. Muchas veces ni proviene del equipo, ¿no? Porque los equipos no hablan. Pero siempre hago la analogía, y los que me han acompañado lo saben, siempre hago la analogía de la medicina. El paciente viene y te dice qué tiene para poder atenderlo. Nosotros, nuestros equipos no nos dicen qué tiene. Nos lo dicen a través de los equipos de medición. Si sabemos utilizar los equipos de medición, vamos a obtener muy buen diagnóstico. Si los equipos de medición no los usamos adecuadamente, no vamos a tener el adecuado diagnóstico y por consiguiente la adecuada solución de los problemas que pueden estarse generando en ese equipo. No queremos ver. Muchas veces, híjole, sí sé que está dañado, no quiero parar, no puedo parar. Es más, me hago que no me di cuenta. Pero en determinado momento eso va a romper y va a ser más fuerte el problema que vamos a tener. En lugar de haber invertido 2, 3 horas para realizar un mantenimiento, podemos ocasionar paros de 8, 10, 15 horas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado entre lo que queremos ver, producir, y lo que queremos pasar de lado, que es cuando el equipo me está mandando una señal.
No nos interesa. Hacemos una medición porque así me lo piden las auditorías. ¿Para qué invertir tanto dinero en ocasiones para que me den un valor y solamente pasarlo y dejarlo en una administración para cuando venga el auditor de predictivo? Oye, pero si ahí dice que tuviste un problema en tal equipo, que tienen esas condiciones, etcétera, etcétera, pues utilízalo, aprovéchalo. Pero también tenemos esa variable que es el no me interesa, ¿no? Lo peor que pudiese pasar es no sabemos. No sé por dónde empezar, no sé qué voy a hacer, trae a alguien que lo haga, que te entregue un reporte, bueno, ¿y qué voy a hacer con este reporte? Bueno, que lo haga otra persona. Que dé la solución el mantenedor de subcontratado de tal empresa porque pues no sé qué me están entregando. Entonces, todas esas variables que tenemos aquí en pantalla ocurren. En muchas empresas ocurren. Se genera un círculo vicioso en el cual ya el especialista en monitoreo de condición pues tiene muchos hándicaps en contra, tiene muchas situaciones en contra para poder sacar adelante el equipo, ¿no? O poder mantener, claro, pero cuando ocurra algo, inmediatamente sobre él van, ¿verdad? No me dijiste que iba a fracturar, no me dijiste que se estaba sobrecalentando, no me dijiste que esto. No, sí se dijo, no se atendió o no se le dio la atención que requería. Entonces, todas estas situaciones son comunes. Insisto, fíjense, todavía no despegamos. Si fuéramos una tendencia o una línea de crecimiento, todavía no despegamos de lo que es el monitoreo de condición. Todavía no despegamos de lo que queremos ver del equipo. Y en muchas partes ya estamos todos acá arriba, que porque el predictivo es esto. Es más, se pelean y se tiran indirectas ahí en las redes sociales que la verdad muchas veces ya uno lee, pone lo que pudiese ser lo que uno piensa, ¿no? Y no, pues se vienen como fieras en contra de uno, ¿no? Que por qué, ¿no? Que por qué eso. Bueno, ok, bueno, hemos estado en la practicidad y muchas veces la practicidad es muy diferente a lo teórico. Bueno, entonces hay situaciones de esta, ¿no? Ok, yéndonos un poquito a la historia y de lo que estamos hablando aquí, ¿no? El medir. ¿Qué pasa el medir? Miren, aquí tenemos un equipo antiguo que da señal de vibración, entrega solamente un valor total ahí analógico, hay una flecha está indicando el valor, pero se obtiene una información. Claro, hasta dónde podemos llegar con ella depende cómo lo quieras implementar. Si tú solamente te vas a guiar con el valor que te dé, pues es muy difícil que puedas llegar más allá. Tiene que haber una secuencia, tiene que haber un historial, tiene que haber comparativo. No solamente porque ahí me dio un valor, que yo veo las normativas que se han desarrollado y digo, mayor que tanto ya es mantenimiento mayor. Ahora, ¿qué le vas a hacer? Con ese tipo de equipo solamente te da un valor. Lo mismo que con el que continúa, ¿no? Son unas tipo plumas. Ok, como seguimiento. Yo no estoy diciendo que esté mal. Al contrario, hay que hacer nada más un correcto programa de esto. Porque en muchas ocasiones solamente se basan en el valor que les genere. Ahí en la parte superior pueden ver valores en escala de velocidad y el otro de aceleración. ¿Cuánto es eso? ¿Es bueno o es malo para ese equipo en particular? No sabemos. Si no lo medimos constantemente, no sabemos. Entonces, el obtener un valor y decir se excede cierta gráfica o cierta normativa, ya hazle todo al motor. Si bien podemos tener valores repetitivos a través del tiempo y poder darle un seguimiento, pero no sabemos de dónde proviene, no sabemos la fuente, el origen.
Ya con equipos como el que tenemos aquí en la última fotografía, ese equipo pues genera una gráfica y si nosotros sabemos de vibración, podemos identificar en qué parte de la gráfica está y con eso me puede decir de dónde proviene la señal mayor. No quiere decir que esté fallando. Un valor no quiere decir que esté fallando. Si no conocemos el equipo, ¿cómo vamos a identificar que ese es dañino? Es como cuando uno tiene presión o tiene ciertos estándares, o las palpitaciones del corazón, tiene ciertos estándares, pero un servidor que mide 1,90, pues muchas veces no es comparativo directo con alguien que es de menor estatura y una complexión más delgada que la de un servidor. Yo pues 108 kilos. Realmente mi corazón está más acelerado que otros. Entonces, si a mí me miden con la misma escala que se lo miden a una persona de diferente complexión, pues obviamente yo siempre voy a estar fuera de. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya me tienen que internar? ¿Ya me tienen que intervenir? Pues no. O sea, el valor dice algo, sí, pero ¿de dónde proviene? Dice más. Si yo tengo mi gráfica, puedo decir, este proviene de los engranes, esto proviene de las bandas o las correas de accionamiento. Son componentes que vibran, entonces no necesariamente está en fallo el equipo. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de criterios muchas veces no se toman en cuenta. Se toma en cuenta el valor. Ya tengo un valor de tanto con este. No, tenemos que hacer un poquito más de ingeniería del mantenimiento en cuestión de monitoreo de condición. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Igual en termografía, tenemos un pirómetro o un termómetro láser que solamente da un valor muy diferente a una cámara termográfica que te entrega una información de un mapa de valores en sus píxeles. Entonces, ¿qué tanto yo puedo ver si ese 87 que está en la página, en la cámara térmica, qué tan dañino es? ¿Es bueno o es malo? No sabemos. Tenemos que identificar cómo se ha comportado ese equipo, componentes similares y demás. Pero obviamente no me voy a meter en temas de termografía, que en la termografía, para obtener ese valor de 87, pues tenemos que pasar un procedimiento, ¿no? No solamente porque disparo la cámara y ya me da 87, quiere decir que ese es. No, ese es otros temas, ¿no? Con el pirómetro, si yo no le doy, el pirómetro es el de la izquierda, si yo no le doy en el lugar o no estoy directamente y también a menos de 30 centímetros, si no estoy en el área donde está el valor mayor, no está obteniendo esa información de ahí, mis valores van a ser 30, 40 grados. Tal vez en un lado del área que yo estuve identificando, tal vez en un lado estaban los 50, los 80 o los 70 grados, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo medir. El valor no quiere decir que ya estoy mal. Claro, si me da 120, pues si hago bien mis procedimientos, yo ya sé que el 120 sí es malo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones de obtener un valor y diagnosticar en base a es lo más común, pero no lo más exacto para realizarlo. Tiene que haber una manera, ahorita es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Después estamos discutiendo qué es un valor real. Ahora, con respecto a qué lo voy a comparar. Entonces, todo ese tipo de preguntas y de cuestionamientos que se debe hacer un especialista en cualquiera de las disciplinas, pues tenemos que contestarla fehacientemente o muy exacto para que podamos tener diagnósticos y unas soluciones adecuadas, ¿no? En cuestión de medir y reportar, ¿no? Que es lo que he venido platicándoles, que es una de las constantes del cómo se trabaja en la industria. No solamente en México, en muchas partes se trabaja de esa manera la mayor parte, no quiero decir que todos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos un equipo y que tenemos una solicitud para un proyecto de medición, ya sea interno o externo.
O sea, un outsourcing o manejarlo con la gente interna. Tenemos que hacer un proyecto de, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué equipos voy a usar? Espero que sus empresas no se vayan por lo más barato. Pero muchas veces es una constante. Se van por unos equipos de cierta capacidad que está dentro de un presupuesto. Pues sí, pero dentro del presupuesto también tiene sus limitantes. Para este lado no voy a obtener tantos beneficios. ¿Por qué? Porque estoy limitado. ¿Sí? Lo que decíamos ahorita, los equipos de vibración que solamente dan un valor, pues no tienen un software que les diga de dónde proviene el problema. Que es en la escala de las frecuencias, ahí se dice, ahí informa el equipo o nos habla el equipo y nos dice de dónde proviene el problema. Entonces, así más o menos se estructura y luego después el equipo, qué datos tenemos, qué vamos a obtener de ese equipo, ¿no? O sea, qué tanto voy a lograr de ese equipo. Y bueno, pues nos vamos ya después a tener nuestros informes, nuestros reportes para evaluar características o condiciones de solución o de beneficio y luego estar viendo qué equipo les voy a dar mantenimiento, cuánto me va a costar y demás. Ahí sí nos enfocamos mucho. Ah, caray, este motor me va a costar tanto. Ah, este reductor me va a costar tanto. Este esquema que yo les presento aquí en pantalla es de los que lo más común que me encuentro cuando alguien quiere implementar un programa de monitoreo. Y eso que no estamos hablando aquí de la confiabilidad humana, o sea, de la gente, ¿verdad? De qué tan preparados pudiesen estar, qué tanto saben, qué tanto no saben, qué tanto va a influir los resultados de un equipo. ¿Por qué? Porque hay equipos de medición que ya dan prediagnósticos. Entonces, muchas veces se dejan llevar por eso. Ah, es que el equipo me dice un diagnóstico de lo que yo voy a recibir o de lo que está pasando en mi equipo. Pero ¿es un diagnóstico apegado a la realidad o solamente son supuestos? Los que yo he visto son supuestos. Posible tal, posible esto, posible lo otro, y no va más allá. Y en ocasiones son 5, 6 o 7 posibles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que esos posibles sean los adecuados. ¿Cómo lo vamos a elegir? Con conocimiento de cómo se comporta el equipo. Hay una maquinaria, o sea, realizar un proyecto de monitoreo de condición o de un cuidado de los equipos es una maquinaria, es un grupo de especialistas y de gente que tiene que estar solucionando, no solamente en predictivo, sino aquel que tome decisiones de motores eléctricos tiene un problema de esta característica, dentro de la mesa de trabajo aporta con la información, unos transformadores que tienen un problema en alguna parte interna, bueno, también aporta. O sea, este es un conjunto de especialistas, no es nada más toda la carga sobre el mantenedor o toda la carga sobre el especialista. Entonces, tenemos que ir nosotros identificando quiénes pueden involucrarse dentro del proyecto, ¿no? Entonces, primero, ¿quién medimos? ¿Quién mide? ¿Tiene preparación? ¿Tiene especialidad? ¿Tiene tiempo en el área para saber y conocer a grandes rasgos cómo se está generando toda la condición de los equipos? ¿Sí? Dentro de esa preparación, ¿ha tomado cursos? Un curso de 32 horas, que yo siempre les digo, un curso de 32 horas no hace al especialista, le da las bases y el conocimiento. Por eso la normativa pide horas de trabajo. La normativa siempre dice, comprueba para poder certificarte, comprueba que has trabajado tanto tiempo en cierta disciplina. ¿Por qué? Porque, insisto, pasar un examen y pasar un proceso de certificación no hace al especialista. Y eso se los digo mucho durante las pláticas o los cursos que estamos generando o los que estamos participando, que tiene que tener cierto conocimiento de la técnica y de los equipos que está midiendo, ¿no? Y lo que les comentaba, certificación, cumplió todo el proceso, porque la certificación no solamente es pasar el examen,
es cumplir con las horas de trabajo recorridas que debe tener, realizar un trabajo o una tarea donde se le informe si cumple o no cumple la forma de trabajar. Los conocimientos, ¿qué tantos conocimientos tiene? ¿Qué tanto sabe de lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué tanto conoce el equipo? ¿Qué tanto conoce el entorno de lo que se está generando ahí? ¿Sabemos qué hace ese equipo? Hay equipos que por su trabajo vibran. Hay equipos que por su trabajo se calientan, generan ultrasonido. Pero es su operación. Si nosotros no logramos identificar cuál es su condición operativa, pues nosotros siempre vamos a estar saliéndonos de ciertos parámetros que vamos a tener como límites y vamos a estar mandando a mantenimiento siempre al equipo. Tenemos que cuidar esa parte. ¿Cuál es la condición del equipo? ¿Cómo se mueve ese equipo? ¿Qué ha hecho ese equipo? ¿Sí? Lo que comentabas, sabemos cómo se comporta, cómo se desarrolla. ¿Cómo elegimos quién va a ser la persona que va a estar involucrada en esto? En muchas ocasiones, el mantenedor es el que se especializa. Pero, ¿qué pasa ahí? Yo no sé por qué ocurre, ¿verdad? Pero hay una que no quiere cambiar. Hay una gran resistencia al cambio. Casi la mayoría de los mantenedores que se hacen especialistas, al aprender de estas técnicas, las cuestionan mucho. Es que tú me dices con termografía que algo aquí está mal, pero yo, mantenedor, sé que no. Oye, pero es que la cámara te está informando algo. Sí, pero yo sé que no. Ah, caray. Entonces empieza una guerra entre ser especialista y ser mantenedor. Debe conjuntarse, pero hay una gran problemática siempre que el mantenedor se convierte en especialista. Los diagnósticos los genera en base a su conocimiento del equipo y no a los resultados de vibración, de termografía o de ultrasonido. Si en vibración me dice que hay un desbalanceo de cargas, en termografía me dice que hay un desbalanceo de cargas, lo cuestionan mucho y empiezan a hacer cálculos eléctricos. Sí, es parte de la solución, pero no parte para dar un diagnóstico de termografía. Y en vibración es lo mismo. Vibra, cambio de rodamientos. ¿Por qué? El rodamiento no siempre es culpable. Es más, es el que menos culpa tiene. Es el que menos culpa tiene. Por aquí con nosotros también está el ingeniero Carlos Maldonado, que es uno de los especialistas e instructores también del instituto y que también va a estar interactuando aquí con nosotros. No sé, Maldonado, si tengas algún comentario, algo que reforzar de lo que estamos platicando aquí. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues sí, como bien lo comentas, Mancha, hay una gran resistencia por ahí al cambio en cuanto a esto se refiere, ¿verdad? Una de las cosas que, sobre todo lo que has estado platicando en estos minutos que llevamos de este webinar, es la cuestión de la automatización, ¿verdad? Una de las cosas que veo yo, que es a lo que tiende mucho ahorita la industria, como que quieren automatizar todo, ¿verdad? Y eso pues incluye al mantenimiento predictivo, ¿verdad? Todos esos factores que has estado hablando, ¿verdad? ¿Quién mide? Si realmente la persona tiene conocimiento, si está preparada o a quién en un momento dado vamos a preparar. Tiene mucha importancia en ese sentido, ¿verdad? Actualmente como que quieren ver todo muy automatizado, ¿verdad? Como que
deja el aparato conectado a la máquina y que el mismo aparato ya te dé todas las soluciones. Y realmente eso, desde mi punto de vista muy, muy personal, es hasta ahorita imposible de hacer, ¿verdad? Queremos que el equipo haga las cosas por sí solo, o queremos que el equipo nos dé el diagnóstico por sí solo. Siempre hay que tener por ahí un factor humano que es muy importante en el diagnóstico, ¿verdad? Y otra de las cosas que también impacta mucho, que también ya lo has comentado, es el conocimiento que tenemos nosotros de nuestros propios equipos. Muchas veces empezamos a hacer mediciones sin ni siquiera conocer qué es lo que hace mi equipo, qué es lo que compone a mi equipo y cuáles son esas señales térmicas o ultrasónicas o vibratorias que normalmente puede estar produciendo, ¿verdad? Que bajo algún término o bajo ciertas condiciones generalizadas podrían considerarse fuera de parámetros, ¿verdad? Es algo importante en ese sentido. Claro. Sí, automatizar sí ayuda mucho porque le das un seguimiento constante, pero tomar la decisión de qué le pasa a través de un valor o algo genérico que te da el equipo de automatizado, pues la verdad no te va a dar la solución completa. Los que saben de vibraciones sabrán que a la 1 por o a la frecuencia de trabajo del equipo se generan 1, 2, 3, 4 o hasta 5 fallas típicas. Entonces, la máquina no va a poder identificar exactamente cuál de esas 5 está a la 1 por. Un ejemplo de muchos, ¿no? Entonces, es importante de lo que comenta Maldonado y lo que estábamos platicando de quién lo va a hacer. Un mantenedor convertido a especialista, ya vimos sus bemoles. Y un especialista debe aprender o tener conocimiento de los equipos que va a ver, porque si no, ¿qué va a decir? Cambio de rodamientos y es de chumaceras. Problemas de alineamiento y ni siquiera tiene acople. Entonces, tiene que tener un completo conocimiento, ¿no? El equipo de medición, bueno, pues hay equipos que los podemos poner por rubros para saber cuáles son los alcances de cada uno. Nosotros debemos decir, yo quiero estar hasta aquí y este es mi alcance. Este equipo es el que tengo. Pero bueno, también estamos también en la parte de economía y en parte de querer vender también por parte de la gente que vende equipos de monitoreo. Y si la persona no tiene $20,000, pues le va buscando hasta que le puede vender hasta uno de $1,000, ¿no? Pero ¿le va a hacer la solución al agente de mantenimiento? Pues obviamente no, ¿verdad? He visto muchas cámaras que las quieren usar para inspeccionar subestaciones a larga distancia y pues no se ve nada, ¿no? Entregables. Hay que también tener mucho cuidado con el entregable. ¿Qué quiero recibir yo? ¿Qué quiero que me digan? ¿Qué quiero que me informen? ¿Quiero todo de pe a pa, toda la información del equipo o solamente dime si está bien o está mal? Entonces, tenemos que tener cuidado también con esos entregables. Y bueno, en la parte de detectando fallas, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabajamos esta parte? Que es lo que les comentaba que lo ideal y lo real. ¿Cuál es la realidad de las cosas? En la mayor parte, no. A lo mejor alguno de ustedes ya tiene un completo, una esquematización del proyecto bien definido y demás, ¿no? Yo hablo en la mayor parte de las veces, ¿no? Tenemos que un equipo va a ser sometido a medición, va a tener los resultados o lo que se encontró y van a tener informes. Ya cumplimos con un ciclo de monitoreo. Bueno, la gente que nos dedicamos a esto se ha trabajado en desarrollar metodologías, donde esas metodologías involucran todas las variables que están impactando a nuestros equipos. ¿Cuáles pudieran ser esas metodologías o esos esquemas? Bueno, tenemos uno de ¿quién es? ¿Quién es ese equipo? Ahorita lo decía el ingeniero Maldonado. ¿Quién es ese equipo?
su información técnica. Tenemos la información técnica, tenemos la información de placa. En ocasiones ni siquiera tiene placa. Y no tenemos información más allá. Oye, Mancha, ¿tendrá problemas en los engranes? A ver, dime el número de dientes de los engranes del engrane. No, pues no lo tenemos. ¿Cómo quieres que lo identifique? O sea, todo tiene una marca, todas las condiciones o características de trabajo de los equipos tienen una marca característica. Engranes, aquí va una marca, dependiendo de su velocidad y dependiendo del número de dientes. Pero si no nos proporcionan, ¿cómo quieren que yo identifique eso? Pues hay que meterle coco un poquito a la gente que nos dedicamos a esto. A ver, estos equipos son similares a estos, en internet ya hay mucha información, o sea, tienes que involucrarte en sacar la información técnica que el cliente no tiene. ¿Sí? O de la gente que se dedica a mantenimiento. Es fundamental tener la información técnica. Es más, es la base de todo, porque es la marca que yo voy a tener del equipo. A ver, es un equipo que tiene tanto número de barras en el área del bobinado. Ah, bueno, ya las barras es una marca. Es un equipo que tiene 5 aspas. Las 5 aspas es una marca. Es un equipo que tiene... no sé, rodamiento de tal característica. Ah, la pista interna, la pista externa, las bolas, la jaula, tienen su marca para ese rodamiento en específico. Los tenemos nosotros capturados, muchas veces no nos los pueden dar. Y peor tantito, hemos tenido datos de placa y luego después vamos a los talleres y es una totalmente diferente. O ya le cambiaron el rodamiento, antes era sellado y ahora es engrasable. Pero no, como era sellado antes, pues no tiene la entrada de la grasera. Entonces no se lubricó ese rodamiento y falló. Entonces hay tantas cosas, otra vez vuelvo a lo mismo. Si yo tuviera una tendencia o una línea de lo entre el trabajo y lo ideal que todo el mundo pregona, todavía estamos acá abajo. ¿Tenemos la información técnica? No. Dale, bájate de donde andas. Bájate de esa nube. Porque no estás llevando a un feliz término todo, porque te falta lo básico. Otra cosa, los equipos que tienen variadores de velocidad. Nosotros como analistas de vibraciones nos casamos en que el equipo va a estar trabajando 60 Hz, ¿verdad? Que es acá en Latinoamérica, bueno, en América. 60 Hz. Pero hay variadores. ¿Lo contempla la persona que está analizando vibraciones? ¿Contempla que en lugar de 60 Hz va a tener, como dice ahí, 44? Ah, caray. No me fijé. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la parte de quién es fundamental. ¿Quién es el que está ahí? Ahora, tengo 300 equipos, son 300 quién es. Son 300 quién es. No que, ay, bueno, pues y lo replico en la base de datos. No. Tenemos que tener bien establecido su base de datos. ¿Qué veo? Otra cosa que a los especialistas en ocasiones les falta mucho. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo está instalado? ¿Tiene las lainas suficientes o tiene excesivas lainas? ¿Cómo está lubricado? ¿Tiene graseras? ¿No tiene graseras? No sé, una gran cantidad de información que dice el entorno del equipo. La base rígida, la base es muy flexible. El tipo de acople. ¿Tiene el ventilador atrás, en la parte de atrás, o está quebrado de una aspa? O sea, hay tantas cosas que vemos en campo, como que está aquí en pantalla. Ese no tiene para nada cimentación. ¿Va a vibrar? Claro que va a vibrar. Y luego está pegando contra el muro, contra la estructura esa. Oye, ¿vibra? Pues claro que vibra. O sea, dale la solución a esto. Pues, ¿qué quieres que te diagnostique? Pues que lo estás manteniendo mal. No lo tienes instalado, no lo tienes cimentado, lo tienes golpeando. N cantidad de posibles fallas y ninguna, es más, de esas, yo puedo darte 5 características de falla que no están involucradas con la medición de vibraciones. Volvemos a lo mismo. ¿Ya queremos estar allá en la nube? No, para abajo. Porque no logramos identificar adecuadamente estos temas.
Entonces ya vi quién es y el qué veo, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho? Este es un punto muy crítico, ¿no? La retroalimentación de los mantenimientos. En ocasiones hay una guerra, entre comillas, entre el que va a hacer el servicio o el que va a medir y el que lo cuida. Como si fuéramos nosotros a invadir, a dejarlo en mal, en fin, una serie de cosas. En lugar de hacer un buen team, un buen equipo, estamos provocando una lucha. Ah, no, pues tú dices que vibra, yo te digo que no. Estás mal, estás midiendo mal, tu equipo no sirve, no está calibrado, tú no estás especializado. Ese tipo de cosas ocurren en la realidad de lo que se hace, ¿no? Entonces, es importante ver qué se le está haciendo y que se le retroalimente porque va directamente a la base de datos. El equipo número 1 se le ha hecho estos mantenimientos. ¿Por qué? Porque el momento en el que hacen el mantenimiento, hay que ver si lo hicieron porque lo dijo algún diagnóstico o solamente porque le tocaba. Porque a partir de ese momento que el equipo queda fuera de operación para mantenimiento, el equipo ya es otro en cuestión de mediciones. Ya le metieron mano, ya ese equipo cambia su tendencia de comportamiento. Ya no puede ser la misma. Entonces, hay que tener mucho cuidado y que nos den la información necesaria, ¿no? La retroalimentación. Mire, ahí va el proceso. Todavía ni medimos. Todavía ni medimos y ya estamos teniendo una serie de situaciones que a veces no son controladas. ¿Cómo se hace? Ah, bueno, aquí sí va directamente relacionado con la persona que se dedica al mantenimiento predictivo. El que ya está capacitado, sabe usar las cámaras, sabe usar los equipos de vibraciones, sabe integrar las 3 técnicas para dar un solo diagnóstico. Tienen la metodología para establecer las mediciones con los diferentes, porque vayamos a las diferencias. La termografía da un síntoma, se calienta. Las vibraciones dice de dónde proviene. Oye, falta de lubricación, desalineamiento, desbalanceo, etcétera. Y el análisis de ultrasonido puede dar la severidad con la que está interactuando en el rodamiento. Las 3 son cosas diferentes, dan valores diferentes, dan situaciones diferentes, pero entre las 3 complementan para un resultado. Integrar las herramientas es muy importante. Aquí sí está aquí sí es toda la culpa del monitoreador de condición. Aquí, totalmente. ¿La sabe usar? No la sabe usar. Pues bueno, me vas a dejar con cierto diagnóstico. No es como un médico. Hay médicos generales y hay médicos especialistas. El general te va a decir, traes la presión, traes temperatura, traes tómate un Tempra o un Mejoral. Bueno, Mejoral para los que éramos de la vieja escuela, ¿verdad? Porque ya no existe. Bueno, creo que ya no existe. Ya, un Tempra. Un especialista te va a decir, ah, no, te falta una tomografía. Oye, traes un problema en el pulmón, traes un problema en los riñones. Ya te va a decir de dónde proviene la situación para que te dé temperatura. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en quién realiza todo el trabajo de monitoreo de condición. Después de ahí, pues obviamente, en esta parte nos vamos a medir también, ¿no? Y luego después, ¿en qué me encontré? Bueno, los resultados son muy importantes en cualquiera, ya sea en el camino corto, por así decirlo, o en la metodología completa. Hay que saber estructurar qué estoy midiendo. Más bien, hay que saber leer lo que tengo en pantalla. Sé leer las imágenes. Por ejemplo, esta de la derecha dice que tiene un valor total de 0.83 milímetros por segundo. Es el valor total que da el equipo. Pero si yo me pongo a medir el valor mayor, me da 0.50. ¿Qué número va a ser el que yo voy a usar? Porque no es lo mismo tener una escala, tener una normativa de donde 0.83 ya sea alto o que sea bajo, o a tener el valor de 0.50. O sea, ¿cuál es el que voy a usar para saber en qué momento estoy? Lo ideal es cómo estuve la vez pasada.
Oye, la vez pasada en valor pico estuviste en 0.49. Ah, bueno, se mantiene, ¿no? Pero como los valores totales, como el azul que está en la parte inferior, depende de la sumatoria de todo lo que hay en el espectro, en la gráfica, pues puede que en ocasiones que el valor pico se mantenga ya. Pero existan muchas más picos en la parte de la base de la gráfica. Va a aumentar el valor total. Y a lo mejor se va a ir a 1.5. Y el valor pico se mantiene en 0.50. ¿Qué criterio voy a tomar? Entonces, sí tenemos que tener pues mucho cuidado en cómo vamos a diagnosticar, ¿no? ¿Qué resultado contra qué? El origen de ese resultado. Entonces, hay varias preguntas o variables que se tiene que hacer en un especialista en monitoreo de condición. Igualmente en termografía. Lo bueno es que la termografía es muy visual, ¿no? Ahí vemos un problema. Pero volvemos a la primera diapositiva donde estaban los monitos. ¿Me interesa hacer algún mantenimiento? ¿Conozco de lo que estoy viendo? ¿O no quiero ver mejor nada? Aquí en esta imagen de la derecha tenemos un equipo que medimos y obtenemos resultados en ese momento. Bueno, tiene 41.4 grados. Los que me conocen saben que esta palabra no la uso mucho. 41.4 grados de temperatura. Y está a las 12:01 de la tarde. Ah, ya me quedo con eso, 41.4 me satisface, no hay ningún problema. Pero ese mismo equipo, 23 minutos después, ahí tiene la hora, ya tenemos 84.5. Ah, caray, el doble en 20 minutos. Si yo me quedé con el valor primero, yo ya me fui, ya fui a hacer mi reporte. Yo ya me fui a hacer mi reporte. Pero si yo me quedo a determinar la condición, me puedo dar cuenta que ese equipo le está pasando algo y se está incrementando muy fuerte los valores. ¿Qué hacemos? ¿Solamente tomamos una vez en el momento en que llegue o le seguimos una condición? Son decisiones que tiene que tomar un especialista en monitoreo de condición. Y luego después vienen los informes. La manera en que yo voy a trabajar y yo voy a entregar las cosas. ¿Qué tan a fondo puedo tener? ¿O qué tan a fondo puedo entregar yo algo? ¿O qué tanta información? Y ya por último, este proceso se cierra con el control. Gráficas de gestión es bien importante. ¿Cómo ha estado ese mismo equipo? Ahí se alcanza de muy pequeño, pero es el mismo equipo cada renglón. ¿Cómo se ha comportado a través del tiempo? En ocasiones está amarillo, en ocasiones está verde, en ocasiones está rojo. Obviamente hay que ver por qué, ¿verdad? Porque solamente es una base de algo, ¿no? De estas gráficas puntuales, ¿no? Pero si no tenemos este control, no vamos a poder saber qué le pasó hace días, ¿no? Tenemos que tener muy bien establecido cómo vamos a generar nuestros diagnósticos. Porque hay diagnósticos que se generan por la primera vez que voy, como un diagnóstico puntual. Hay diagnósticos que se tienen que hacer en base al historial que tiene el equipo. Y hay diagnósticos que tienen que complementarse con la parte de los comparativos y lo que logras ver en las instalaciones. Entonces, sí se tiene mucha área de oportunidad para poder generar realmente un programa de monitoreo de condición. Maldonado, perdón, me fui muy rápido porque me estaba atrasando. No sé si tengas algún comentario de lo que estuvimos platicando. Sí, así es, Mancha. Pues mira, yo en lo particular del diagrama que tenías en la diapositiva anterior, de lo que más adolecemos aquí en el mantenimiento predictivo, la anterior donde está, a esta mera, es saber quién es, ¿verdad?, nuestro paciente. Yo les recalco mucho en los cursos, hojas de datos de máquina. Si no conocemos a quién vamos a operar, pues difícilmente vamos a encontrar el órgano al cual vamos a cambiarle, ¿verdad? La hoja de datos de máquina es algo muy importante y lamentablemente así, vamos a decirle un cálculo en la rodilla,
Yo considero que hasta el 50% de la maquinaria en la industria de nuestros clientes o de las mismas personas que tienen sus propios equipos de monitoreo de condición carecen de esta información. Y es importante completarla al máximo, no nada más quedarnos con, pues esto es lo único que encontré en ingeniería, esto es lo único que encontré en la biblioteca, esto es lo único que me alcanzó a dar el proveedor, ¿verdad? El que vende el equipo, sino también hay que hacer una investigación. Esto es una labor, es un ciclo que nunca termina en la hoja de datos de máquina, el conocer nuestro equipo a fondo. Y el otro punto importante de este diagrama que también viste es la retroalimentación, ¿verdad? Algo que también adolecemos mucho los que estamos dentro del mantenimiento predictivo. Nada más como un ejemplo así rapidito, los que ya han tenido algún acercamiento con vibración mecánica saben que un desbalance y una excentricidad tienen exactamente el mismo síntoma. Un valor de vibración alto a una frecuencia igual a la velocidad de giro y normalmente en el eje horizontal. Pero sabemos que son dos problemas que, vaya, uno es más común que otro, ¿verdad? El desbalance siempre es más común que una excentricidad. Entonces, cuando hacemos los diagnósticos, nos vamos por las fallas típicas o más comunes. Y cuando recomendamos balancear y resulta ser que el equipo no regresa a la condición aceptable que debería de tener y no tenemos la retroalimentación, no sabemos si realmente balancearon el equipo. Y si lo balancearon, bueno, entonces tendríamos que irnos por otra opción, ¿verdad? Como la de excentricidad. A lo que me refiero es que si no tenemos este tipo de retroalimentaciones, no podemos hacer diagnósticos puntuales para llegar a feliz término con las recomendaciones finales a la máquina, ¿verdad? Esa retroalimentación es vital. Y muchas veces nos topamos con el celo, ¿verdad? Con la resistencia al cambio, como dices tú. Vamos y preguntamos, ¿qué le hicieron? ¿Y qué es lo que de repente nos dicen? Pues dinos tú, ¿verdad? Tú eres el que traes el aparato mágico que nos dice qué es lo que tiene la máquina o qué es lo que tiene el equipo, siendo que pues esto es un trabajo realmente de varias gente, ¿verdad? No nada más de la persona que está haciendo la medición, de la persona que está haciendo el análisis de datos, de la persona que conoce a fondo el equipo. No somos independientes y no estamos trabajando hacia lugares o hacia direcciones distintas. Tenemos que trabajar en conjunto con toda esta información, ¿verdad? Pero creo que son dos de los puntos más importantes que platicaste de este esquema: conocer el equipo y retroalimentar de los mantenimientos hechos al equipo son esenciales para lograr un buen diagnóstico en cualquiera de las tecnologías que hemos estado platicando en esta hora. Así es. Dijiste dos cosas muy importantes. Una de ellas es esa: no venimos a ser rivales, venimos a ser partes del mismo engranaje, el mismo de maquinaria, donde el mantenedor y el especialista y los equipos de medición van a formar parte de una solución que le tenemos que dar a la planta. O sea, ¿te imaginas decir, o sea, que el mantenedor vaya con el directivo y diga, falló el equipo porque el de vibraciones dijo que estaba bien y falló? No, al final de cuentas somos un todo. Mantenimiento es mantenimiento en cualquiera de sus disciplinas, en cualquiera de sus ramificaciones, ¿no? Y la otra parte muy importante es esa que dices, que a veces nos ponen hasta a prueba. A ver, ya lo mediste, dime si le hice algo. Ah, caray. O sea, sí, los valores variaron, pero ¿cómo te puedo decir si le hiciste algo o no? O sea, sabemos que en un motor bomba, al momento de cerrar o modificar un poco la válvula, ahí ya tuviste cambio. Y no quiere decir que el equipo está mal. Simplemente cambiaste su condición de operación y el equipo vibró. Entonces, sí hay puntos muy, muy importantes que son fuera de lo que es la medición. Es todo el entorno completo, ¿no? Así es, así es.
es trabajo en equipo, 100% en equipo. Y es una de las cosas que lamentablemente vivimos mucho. Sabemos que el mantenimiento en las plantas, como que siempre lo tratan de contraponer a producción, y dentro del mismo mantenimiento corremos con el mismo error, ¿verdad? Tratamos de poner al predictivo en contra del mantenedor, al especialista en contra del mantenedor, cuando realmente un trabajo en conjunto siempre va a ser, vaya, sinergia, ¿verdad? 1 más 1 es igual a 3. Eso es, no es descubrir el hilo negro, es una verdad que conocemos y que se aplica completamente a lo que nosotros también hacemos aquí. Así es. ¿Y qué me puede dar, en resumen final, en cuestión de eso que decía yo, que cuando despegamos y queremos ir a una nube ideal de que yo hago las cosas ya como está en la nube, y con todo lo que vi aquí, ni siquiera hemos despegado. No conocemos el equipo, no, y no hemos despegado, y todo el mundo ya nos queremos estar acá en la parte de lo ideal, ¿no? Sí, así es. Mi nombre es Edmundo Villalba, ¿me escuchan? Sí, adelante. Adelante, ingeniero. Me tardé un poco en entrar porque tuve problemas con mi gato, pero ya estamos aquí hace rato. Bueno, a ver, Maldonado, no sé si quiera decir tú algo, no sé si se le... Por vibración o por temperatura. No sé. No alcanzo a escuchar yo. Yo tampoco, se oye muy lejos. Ingeniero, si me hace el favor de escribir la pregunta en el chat, porque como que hay un vacío y no se alcanza a escuchar al 100%, Inge, por favor. Okay. Maldonado, te decía de lo que es lo ideal contra lo que estamos en la era todavía, pues inicial, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, a mi punto de vista, no podemos todavía llegar a esa automatización que quisiéramos, ¿verdad? Que es una automatización que se ha logrado en muchos aspectos industrialmente. Bueno, pienso yo que todavía en el predictivo nos falta mucho camino que andar. Existen los sistemas, ¿verdad? Como dices tú, existen los sensores remotos, existen los monitores, existen los algoritmos, los software inteligentes, entre comillas, pero todavía nos falta mucho por avanzar, pienso yo, que inclusive a lo mejor podría ser hasta una cuestión pues un poquito difícil de alcanzar, ¿verdad? Siempre hay que tener un factor humano presente dentro de un análisis, ¿verdad? Ahorita me llamaba mucho la atención en los primeros minutos en los cuales estabas dando un ejemplo. Se hace una medición, por ejemplo, de vibración mecánica y están los valores muy altos y luego, órale, hazle todo. Y hablabas de resonancia, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Para las personas que ya han entrado un poquito en vibraciones mecánicas, saben que la resonancia es la coincidencia o la sintonización de dos frecuencias. Nada tiene que ver si está dañado un rodamiento, si está desbalanceado, si está desalineado, si está suelto. Le pudieron haber cambiado todo. Es más, pudieron haberse traído a lo mejor hasta otra máquina nueva, ¿verdad? Pero si huele la misma condición de masa, la misma condición de rigidez y la misma frecuencia excitadora, que son las condiciones para que entre en resonancia, va a volver a entrar en resonancia el equipo. Aunque hayas puesto un equipo nuevo o aunque le hayas cambiado todos los componentes al equipo, volvemos otra vez a lo mismo. Conocer el equipo, conocer sus partes, conocer su funcionamiento, estar conscientes de lo que se le hace o lo que no se le hace o lo que se le debe de hacer, ¿verdad? Es algo que un sistema automatizado, un sistema inteligente, pues difícilmente va a poder lograr en ese sentido, ¿verdad? Ahí es donde entra mucho el factor humano para hacer los diagnósticos, para hacer los análisis, para hacer una recomendación o una serie de recomendaciones, ¿verdad? Hay muchos problemas en mantenimiento predictivo
que no se solucionen a la primera recomendación, sino se necesita una serie de recomendaciones, poco a poco irle tumbando, por así decirlo, los problemas a la máquina hasta llegar a un feliz término, ¿no? ¿Verdad? Hasta llegar a los valores adecuados de vibración mecánica, hacia los valores adecuados de ultrasonido, hacia los valores adecuados de energía radiada. A veces las máquinas nos piden varios diagnósticos, ¿verdad? Como bien comentábamos, hay diagnósticos en base a historial. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para trabajar. Sí, claro. Muchas veces creen que somos magos o los que nos dedicamos a que hacemos magia, ¿no? Los sensores instalados y que sueltan una alarma para equipos sumamente críticos, como son la generación eléctrica, las turbinas de generación eléctrica, las turbinas de compresión, que no pueden esperar más porque después se pueden dañar, ahí sí aplica directamente. Ponemos un sensor instalado y que él me avise que está vibrando para que tomemos decisiones rápidas. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, pues le hacemos lo que ya conocemos y le hacemos, sale más barato hacer un mantenimiento completo que esperar a que fracture el equipo. Entonces, sí hay sus asteriscos para decir, sí se puede, o sea, sí se puede también con una automatización, sin un factor humano, estar que el equipo esté monitoreado y pueda alarmar o botar un equipo, ¿no? Claro, hay aplicaciones muy, muy específicas. Hay aplicaciones. Así es. Sí, hay aplicaciones, ¿verdad? Digo, si no, pues no existiera en el mercado ese tipo de sistemas, ¿verdad? Pero, pues como bien lo decimos, del 80-20, del 100% de las máquinas, ese 20% es el 20% especializado o es el 20% que a lo mejor hay que tener más cuidados en cuanto a cómo programamos nuestros equipos para hacer las mediciones y poder ver realmente fallas potenciales en nuestras mediciones, ¿verdad? Así es. Hay que tener ese tipo de cuidados a la hora de trabajar. Así es. Bueno, pues ya nos alargamos un poquito. Pues vamos si hay algunas preguntas, estamos a la orden aquí para contestarlo entre el ingeniero Maldonado y un servidor. Saludos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, una de las preguntas es de Irving Nava. ¿Qué tecnología predictiva recomienda usar primero al momento de monitorear un equipo? Maldonado, ¿quieres comentar algo? Sí, Irving. Bueno, pues lo que yo te podría recomendar, Irving, es que tenemos que conocer el alcance que tiene cada una de las tecnologías o técnicas del mantenimiento predictivo, ¿verdad? Sabemos que el monitoreo de condiciones es la herramienta que vamos a utilizar para el mantenimiento predictivo, y dentro de esas herramientas tenemos varias técnicas, análisis de vibración mecánica, ultrasonido, termografía. Entonces, cada una de ellas tiene cierto alcance. Y va a depender también, volvemos otra vez a lo mismo, del tipo de equipo de activo que quieras estar analizando. Entonces, no hay una respuesta concreta para que yo te diga, tienes que usar primero ultrasonido, y luego vibraciones y luego termografía. No existe esa respuesta concreta. Va a depender de cada uno de los diferentes activos, ¿verdad? Ahorita te podría decir yo que, por ejemplo, el ultrasonido te va a detectar con muchísimo más anticipación una lubricación deficiente que la vibración mecánica. Ese es un hecho. Pero el ultrasonido nunca te va a detectar, ni siquiera se va a dar cuenta de un desbalance dentro del mismo activo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, es algo que no podemos contestar concretamente. Depende de el tipo de problema que puede generar tu activo y qué tan fácilmente lo detecta las diferentes tecnologías, lo que le llamamos la detectabilidad de la falla. Depende de eso. Entonces, si tú agarras tu activo y lo conoces y sabes dónde le va a doler, y tú agarras las técnicas y las conoces y sabes hasta dónde puede llegar cada una de ellas, vas a decidir
cuáles aplicar en qué momento, cuáles combinar en qué momento, cuáles te van a dar con tanta anticipación y cuáles te van a ayudar al final de los días de algún problema que ya hayas detectado con cada una de esas técnicas. Es mi opinión, Mancha. No sé Sí, si no, tú... toda la razón. Cuando nosotros hacemos una evaluación de un lugar al que vamos a implementar un programa de monitoreo de condición o cuando asesoramos para que se implemente, lo primero que es ¿qué tengo? ¿Qué equipos son? Si yo tengo un reductor, difícilmente la termografía me va a ayudar a menos que ya esté muy caliente uno de los apoyos para que me diga algo está pasando ahí. Entonces la termografía viene siendo de las últimas en ese reductor. La vibración, pues es la primerita, ¿no? El ultrasonido. O sea, porque sabes que están llenos de aceite y demás. O sea, tienes que hacer una matriz por equipo para saber cuál es la que mejor aplica. Mucha gente me ha dicho a mí, termografía en equipo mecánico o dinámico, no. ¿Por qué? O sea, si algo para bien o para mal me ha pasado a mí es que me he especializado en termografía en equipo dinámico. Ya tenemos una metodología para analizar motores, tenemos metodología para analizar reductores, poleas, bandas, ventiladores. Ya tenemos cierta metodología. ¿Por qué? Porque me ha tocado mucho, pero sé que a mi cliente le voy a decir que la termografía es de las menos fuertes para detectar determinada condición. Claro, nos vamos a lo eléctrico, obviamente termografía y ultrasonido y las vibraciones, pues obviamente no van a estar ahí, ¿no? Entonces, sí, como dice Maldonado, tenemos que saber muy bien qué quiero hacer, qué equipo es para poder yo inyectar qué disciplina predictiva es. Adelante, la siguiente. Milton Bowen, en un equipo de medición de calidad de energía eléctrica que se coloca 7 días en el lugar para la medición según la norma, ¿la utilización de la cámara termográfica debería ser igual? No sé exactamente qué sentido sea, ¿verdad? Pero lo que hace el alcance, volvemos a lo mismo, el alcance que, ¿me dices el nombre? ¿Quién es? Milton. El alcance que tiene el equipo de análisis eléctrico o de redes es mucho más variable de información que va a otorgar que una cámara termográfica. No hay mucho comparativo. La cámara termográfica se va a ir, si es un equipo que está operando todo el tiempo, un tablero eléctrico que está operando todo el tiempo, un transformador, regularmente las fallas no aparecen así tan rápido en un equipo de esas características operando siempre, un eléctrico. Va a ir haciendo una tendencia ascendente. Yo cuando vaya con mi cámara, obviamente voy a ver un calentamiento. Ese calentamiento, en dado caso que haya algún problema, lo voy a identificar y probablemente va a estar asociado con una de las mediciones que hace el equipo eléctrico. Desbalanceo de cargas, por ejemplo. Fíjate que nos tocó un caso muy particular en una empresa automotriz aquí. Nos mandaron llamar para condiciones eléctricas. Había que ver qué le estaba pasando en voltaje, amperaje y demás, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llevamos la cámara térmica como un auxiliar. Disparamos la cámara térmica y en menos de un minuto ya sabíamos dónde podía ser la posible fuente. ¿Por qué? Porque vimos una de las barras frías. No buscamos puntos calientes, que eso es otra de las cosas que tratamos en los cursos. No solamente es para puntos calientes, vimos una de las barras frías. Ahí inmediatamente se metió el equipo de redes y se dieron cuenta que una de las fases obviamente no estaba alimentando correctamente, ¿no? Entonces, se complementan muy bien para identificar el síntoma y luego ya todo el estudio que hace un analizador de redes, pues ya es mucho más completo. Entonces, yo sí puedo dejar equipos de termografía fijos. En algunos lugares sí lo puedo hacer, pero para un caso muy particular. No sé si eso habrá contestado la pregunta. Ahí vamos. Rubén Oviedo, ¿se puede determinar en base a la frecuencia u órdenes los componentes internos de un equipo? Maldonado, todo tuyo. En base a perdón, no escuché el nombre de la persona. Las frecuencias, los valores de las frecuencias que te da ya dentro de una gráfica, tú puedes ir, haz de cuenta, tecnología inversa. Tienes que sí lo hacemos el 90% del 80% de las veces.
tienes un espectro y de ahí saques los componentes que tiene. El detalle es que si no alcanzaste a ver la frecuencia final, ya, bueno, pero tú, dale. Sí, así es. Es parte de lo mismo que estábamos comentando ahorita, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, cursos de vibración mecánica, hablamos de frecuencias de estudio y rangos máximos de frecuencia, algo que normalmente no se platica a la hora de estar solicitando los análisis de vibración mecánica, ¿verdad? Teniendo nosotros conocimiento del equipo, podemos sacar muy específicamente cuáles son los rangos de frecuencia máximo que podemos tener en el espectro, cuál es la resolución que debemos de tener en esos espectros, para que al final de cuentas podemos localizar esas frecuencias específicas de trabajo o de fallos, que si lo relacionamos directamente con las frecuencias fundamentales, pues vamos a tener órdenes, ¿verdad? Al final de cuentas dentro de los espectros. Un orden no es más que el valor de cualquier frecuencia en el espectro dividido entre la fundamental, y eso puede tener un significado dentro de alguna problemática, o simple y sencillamente puede tener un significado dentro de un funcionamiento normal, ¿verdad? También se maneja mucho en vibración mecánica bandas espectrales, cosas o tipos de alarma que no muy comúnmente se explotan, ¿verdad? A la hora que hablamos de vibración mecánica, siempre nos vamos por lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de vibración global? Y sobre ese vamos a comparar. Pero cuando damos de alta, por ejemplo, alarmas de bandas espectrales, estamos sonificando el espectro en diferentes partes. Dentro de cada una de estas partes estamos buscando algún problema o algún comportamiento específico, ¿verdad? Y eso pues también tiene un poquito de relación con lo que estabas preguntando. Sí, ahí en esa parte, cuando me ha tocado compresores de tornillo, que uno tiene 4 y otro tiene 5 aspas, o no sé cómo se le puede decir, uno más o menos ya conoce por experiencia que a las 4 veces o a las 5 va a aparecer, y entonces dices, ah, es esta. Una bomba hidráulica, 9 engranitos, ah, pues a la 9 por. Eso es lo que nos estaba preguntando, que si yo pudiera sacar el número de engranes, el número de... si no se hacen presentes, pues no vas a hacer, no los vas a ver, no vas a saber. Es muy complicado que te vayas al revés. Regularmente lo único que se saca es la 1 por. O sea, la frecuencia de trabajo del equipo es la que principalmente se saca como una constante que pueda decir, ah, ya tengo mi información técnica en base al valor que me dio el espectro, ¿no? Pero sí es complicado hacer una revisión inversa de información técnica, que el espectro me diga cuántos engranes, cuántos aspas, y eso es muy complicado. No dejan de ser suposiciones. Sí, son suposiciones exactamente. Pero tienes que conocer el equipo, volvemos a lo mismo, tienes que conocer el equipo para saber que es un álave y se repite a la 9 y luego a la 18, ah, pues por ahí va, ¿no? Ya son suposiciones las que se dicen. Vamos a la siguiente. Sí, Eduardo Bielna, que estaba hablando hace rato, solo hacía un comentario de que es importante las herramientas predictivas, así como interpretar lo que dicen. Otra pregunta, José Marcelino. Además de la hoja de vida del equipo en el mantenimiento predictivo, ¿se toma en cuenta las recomendaciones del fabricante antes recomendación de algún arreglo o cambio de la pieza de algún equipo? Obviamente sí, la información del fabricante es fundamental, y acabas de dar un punto muy importante. Si le han hecho modificaciones. No sé si, Mando, te acuerdas tú, unas bombas que tenían 7 impulsores y luego se disminuyeron a 4, creo, o a 3 impulsores. Y te cambia totalmente la condición de vibración, ¿no? La condición que nos va a ofrecer a nosotros hacia el exterior en temperatura, en vibración y en ultrasonido. O sea, si le hacen modificaciones, también lo debemos saber, y si el fabricante está de acuerdo, porque tiene que cumplir con la gráfica de eficiencia, si no, vamos a estar generando un equipo que vibre a fuerza casi, ¿no? Diciendo, Maldonado. Sí, a mí me tocó vivir un caso por el estilo hace como unos 10 años en una empresa que
que se dedica a producir plástico. Hay una zona donde vienen unos hornos donde los ventiladores tienen que estar soplando cierto flujo de aire, ¿verdad? Para una velocidad del plástico. Se trató de modificar el flujo, ¿verdad? Se quiso aumentar la velocidad de los ventiladores para también aumentar la velocidad de la línea y toda la estructura entró en resonancia, ¿verdad? O sea, son las cosas con las que te llegas a topar al hacer ese tipo de cambios, porque son diseños, vaya, son cambios para los cuales no han sido diseñados. Digo, igual no necesariamente va a pasar con todos los equipos, pero sí hay una posibilidad ahí de que algo salga como no queramos, ¿verdad? Así es. Domingo Fuentes comenta la pregunta: es de suma importancia tener claro, como bien se entiende, un procedimiento a la hora de realizar las inspecciones, contemplando los datos de fabricante del equipo a inspeccionar, las condiciones operativas, los parámetros de operación, el historial o tendencia de los mismos, sin olvidar la inspección ocular en campo, todo esto con la finalidad de poder realizar un análisis detallado. Y la última pregunta, Víctor Sánchez, son 3 en 1. Me queda la duda si ustedes recomiendan o no que el proceso lo haga un externo. ¿Me pueden explicar, por favor, cuál es la respuesta a la pregunta de la presentación? ¿Cómo lo elegimos? Sí, claro, un externo, bueno, también hay que elegir al externo, ¿sí? Muchas veces las empresas, por ejemplo, dicen, yo soy una empresa refresquera, me dedico a fabricar refrescos. Yo no me voy a meter en más. Generan outsourcing. Yo soy una empresa cementera, yo me dedico a fabricar cemento. El outsourcing es mi respaldo. Claro, tienen que pasar un proceso. A ver, señor, no solamente me enseñes un certificado que tenga un fundamento, o sea, que sí exista, ¿verdad? Porque me ha tocado muchos que son, que se consiguen. Entonces, sí es importante evaluar, no por precio, que es lo que yo siempre peleo con la gente que genera licitaciones, ¿no? O concursos. Realmente evalúen lo técnico. Que si tiene un equipo de la marca fulana de tal, el equipo de otra marca de tal, son equipos que hacen exactamente lo mismo. La marca es para cazar algo, ¿no? Pero seguimos sin evaluar al técnico. Ok, un equipo de tal. El precio, ¿qué precio? ¿Está evaluado el técnico? Ah, yo me voy por precio. Lo que comentaba ahorita, no me acuerdo si fue Domingo, el procedimiento y la metodología. A ver, préstame tus procedimientos y préstame tus metodologías que estén autorizadas por un especialista de mayor experiencia en tu empresa. Eso no existe. No las evalúan así. Las evalúan por precio. Y ya hay muchas empresas, no digo que sean malas, ¿no? Hay muchas empresas que se dedicaban a hacer mantenimiento de motores y compraron un analizador de vibraciones para darlo como un plus. No son especialistas. Ellos son especialistas en realizar mantenimiento, no especialistas en realizar vibración en los equipos o termografía, lo que fuese. O una empresa eléctrica que compra una cámara térmica y le da ese plus y ya va regalado, ¿no? Entonces, sí es bien importante, dependiendo del giro de la empresa, la forma en que trabaje la empresa, que lo haga un outsourcing, sí, claro. Sí, para que nos den trabajo. O sea, sí que lo haga un outsourcing, pero evalúen al outsourcing. Evalúenlo. Evalúenlo como si fuera parte de ustedes, porque va a pasar a formar parte de ustedes. Va a pasar a formar parte de la solución para ustedes. Va a pasar a formar parte de equivocarse o no equivocarse en algo que no debe parar. Una generadora eléctrica, por ejemplo, ¿no? O una mina, ¿no? ¿Te imaginas que me equivoque en una mina, en un diagnóstico de termografía? Ah, no, porque yo quería ver 90 grados en el polo del transformador, no le dije nada y tronó. O falló, ¿verdad? Porque hay gente que es la palabra tronó. O falló. ¿Qué tanto riesgo provoqué yo por no tener criterios, por no tener metodologías, por no tener procedimientos? Eso, como lo vimos en el webinar pasado de monitoreo, por eso no me metí tanto en esto. Pero sí, la metodología y el procedimiento debe ir de la mano, ¿no? Además de la experiencia. No sé si tú ibas a comentar algo referente a eso del outsourcing, Maldonado.
Sí, pues lo mismo que estabas diciendo tú, Jorge. Hay que tener cuidado a quién metemos a la casa, ¿verdad? Como dice la frase. Es algo que poner en la balanza, ¿verdad? Ahora también se los pongo desde el otro punto de vista. Hay sus ventajas y sus desventajas en hacerlo tanto por outsourcing o directamente en la empresa, ¿verdad? Una de las cosas o desventajas de hacerlo directamente con la empresa, de no contratar a un outsourcing, sino de yo adquirir los equipos, de yo adquirir el conocimiento, es que esto tiene una rampa de aprendizaje y tiene una rampa de implementación, y que muchas veces los jefes quieren ver resultados ya, ¿verdad? Rápido, dime qué onda, es que ya te mandé a todos los cursos y ya te compré el equipo más caro, y eso no es así, ¿verdad? Esa es una de las grandes también ventajas del outsourcing, conociendo a que la persona que vamos a contratar externa, bueno, ya sabemos que tiene sus metodologías, que tiene un equipo adecuado, que tiene un personal adecuado. Esa es una gran ventaja con respecto a hacerlo internamente. Claro, muchas veces invertir en una interno, pues es cámara de buena capacidad, capacitación constante, y luego después capacitas a la persona y se va. O sea, obviamente pues se supera, ¿no? Se quiere ir con una empresa que le vaya, porque ya sabe ciertas, entonces tiene sus bemoles, tiene sus situaciones, hacerlo internamente, ¿no? Y qué mejor que mejor evalúo quién viene y realiza mi trabajo bajo ciertas calidades, y me dejo a lo mejor de tener esa situación de preocupación de que estemos haciendo o no estemos haciendo bien las cosas. Lo importante de que lo haga alguien de adentro es que todo el tiempo está ahí. Todo el tiempo está conociendo el equipo, todo el tiempo tiene la cámara, todo el tiempo puede medir 10, 15 veces a la semana, ¿no? Y el outsourcing pues va a ir cada determinado tiempo y ya sé. Pero vamos con la última pregunta. Una última pregunta. Diego Canedo, ¿a un equipo de monitoreo le afecta si tengo vibradores neumáticos? ¿Esto es en una planta concretera o hay un equipo adecuado para las condiciones en las que se encuentra este motor? Maldonado, tuyito. Sí, es parte de lo que comentaba hace ratito Mancha. Hay equipos que por su naturaleza van a vibrar, ¿verdad? Al final de cuentas, los equipos analizadores de vibración mecánica, a los que yo le llamo analizadores de vibración mecánica, son aquellos que generan un espectro de vibración mecánica. De cualquier marca que tú vayas a adquirir, van a generar, por así decirlo, prácticamente el mismo resultado. Una gráfica de amplitud contra frecuencia. Marca la que sea, ¿verdad? Al final de cuentas va a ser el mismo resultado. Aquí la cuestión es que tú conoces tu equipo y tú sabes que tu equipo va a generar esos niveles de vibración mecánica altos que tampoco vas a encontrar en ninguna tabla de severidad, ni ninguna norma ISO, ninguna tabla de Charlot, ninguna tabla de Radbourn. Son de los casos especializados en donde tú tienes que ir poco a poquito metiendo o conociendo el comportamiento vibracional de tu máquina, ¿verdad? No hay un equipo que digas tú que funcione o que sea específicamente para eso. Tienes que ir conociendo tu equipo hasta dónde puede llegar. Claro, que si tú después de tener una tendencia de estarlo monitoreando y de estar retroalimentando de lo que diagnosticas, de lo que se le hace, tú ya vas a establecer una línea base, y entonces sí, esa línea base, si se te sale, ya vas a entender por qué se salió de esa línea base, ¿verdad? Pero no es necesario un equipo especial o especializado para esto. Prácticamente todos los equipos de vibración mecánica que son analizadores te entregan lo mismo, ¿verdad? Gráficas tipo espectro. Sí, aquí lo importante es conocerlo. Exacto. Tu activo, conocerlo. Exacto. Todos los equipos van a medir, y los especialistas van a medir vibraciones. Ahora hay que hacer diferentes casillas en las que digamos, equipos que vibran mucho, estas son sus condiciones. Equipos que vibran menos, equipos que no permito vibrar. O sea, tienen que hacerse una criticidad
tanto operativa como criticidad de mediciones. Para eso, yo siempre le digo, cuando alguien quiere implementar algo, implementar un programa de monitoreo, hay al menos 2 meses de trabajo antes, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? A lo mejor en una semana queda, en 2 semanas, pero tiene que hacerse mucho trabajo antes de dar el banderazo de medir. Porque estamos acostumbrados a querer medir cuando ya, querer evaluar y sacar información ya cuando estamos en las mediciones encima. Realizando mediciones y sacando datos. No, la idea es antes. Voy, evalúo, verifico qué equipo es, cómo es, pregunto, me voy al taller y demás, y ya voy haciendo mi criticidad de los equipos. Y de ahí se deslinda mucho porque ya al medir, tú ya tienes, es el equipo fulano de tal, y ya te vas a tus historiales, ya sabes de qué se trata. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es también parte de lo que comentaba yo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ya. Bueno, pues agradecerles a nombre de DIAPSA y de los aliados, el ingeniero Maldonado, un servidor, la atención al presente. Nos alargamos porque pues ya vieron que nos apasionamos en esto. Por ahí está la opción, más bien se generó la opción de que vamos a dar el curso del 17 al 19, un curso de 8 horas, un curso de incremento de la confiabilidad a través del monitoreo de condición. No es otra cosa más que ver conocer las herramientas predictivas y sus alcances. Probablemente usted ya lo conozca, pero aquí vamos a hacer, Maldonado va a ser igual interactivo. Maldonado tiene un laboratorio ahí donde está, va a poder estar haciendo mediciones. Cuando hablemos de vibraciones, vamos a ver diferentes equipos, diferentes características, cómo se mide, qué mide, etcétera. Y dividimos esos 3 días, del 17 al 19, los dividimos para hablar de las diferentes técnicas, vibraciones, termografía, ultrasonido. Y vamos a tocar algunas otras técnicas como análisis de lubricante, los alcances y demás, ¿no? Entonces, es un curso muy interesante que, como comentaba la licenciada Valenzuela hace rato, nos sentamos, planteamos esta opción de que este curso, que es un curso con certificación del instituto, se planteara sin costo para la gente que estuviera, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, con pandemia y demás, pues tenemos la oportunidad de estar dialogando y platicando más del mantenimiento y del monitoreo de condición a través de la electrónica o a través de los medios de comunicación como ¿no? Ya es difícil generar un curso y que vayan ciertas gentes al salón. Dentro de lo malo está lo bueno de que podemos estar gente de todos lados. Aquí hay gente de Ecuador, gente de Argentina, gente de Uruguay, gente de República Dominicana, Panamá, etcétera, etcétera, y de otros lugares, ¿no? Yo no tengo ahorita la lista. Les agradezco muchísimo a nombre de la empresa tener la oportunidad de platicar y esto que se haga un diálogo constante, ¿eh? Ahí tienen nuestras redes sociales. Si ustedes pueden darle, los que tengan redes sociales, si le pueden dar ahí clic a los me gusta, podemos interactuar constantemente y podemos estar generando más eventos de este tipo. Vamos a hacer uno, pero ahora se va a tratar, el que sigue está más enfocado a todo lo que es la parte de certificación. Esa no va a ir por parte de DIAPSA, va por parte del instituto y sus aliados para ver. Me han preguntado mucho, ¿y quién certifica? ¿Y por qué certifica? Y es una pregunta universal de todo mundo. ¿Y quién te dice a ti que certifiques? Es seguir un lineamiento, seguir una metodología que establece la ISO. Entonces, generar procedimientos, generar manuales, todo eso conlleva tiempo, no es de improvisado, ¿no? Generamos nuestros manuales y los establecemos de esa manera para impartirlo de la manera más práctica posible. Entonces, ese va a ser otro de los webinars. Y pues obviamente en las redes vienen los cursos de vibraciones, de termografía, lo que viene, alineación y balanceo, un curso muy bueno de alineación y balanceo. Si ustedes estuvieron en el curso y mandan un mensaje a través de nuestras redes sociales, le podemos dar ahí un apoyo para que puedan asistir a esos cursos. Son muy buenos. Alineación y balanceo es lo fundamental para poder arrancar un equipo, ¿no? Que esté bien alineado, que esté bien balanceado, que esté bien cimentado, para que pueda funcionar durante el tiempo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, y así viene termografía, viene vibraciones, desde el punto de vista muy práctico. Así como ven aquí,
tenemos en cuestión de termografía la cámara, en cuestión de vibraciones, el ingeniero Maldonado tiene sus equipos de vibraciones, donde los hace funcionar, los presenta en pantalla y demás, y se hace muy dinámico. Al principio yo decía, caray, ¿cómo le íbamos a hacer por online, no? Pero no, resultó que pudimos explotar las tecnologías y creo que hasta nos sale más padres. Hasta nos salen muy padres en cuestión, porque tenemos toda la información aquí en diferentes máquinas, diferentes cámaras y demás, ¿no? Por ahí también estuvimos en Facebook y en LinkedIn, y en Instagram, estuvieron pasando en directo esto, y lo vamos a subir a Facebook. En Facebook, en YouTube vamos a subir buscando Diapsa, va a estar ahí todo el evento, va a estar ahí yo creo que mañana. Otra cosa, se le van a estar mandando las constancias de participación vía PDF, vía electrónica. Vamos a cotejar quiénes estuvieron contra los que se inscribieron, ¿verdad? Porque se inscribieron más, pero pues no pudieron asistir algunos. Entonces, los que sí asistieron, ustedes sí van a tener su constancia de participación. Pues bueno, no me queda más que agradecerles. Maldonado, muchas gracias. Seguimos como al contrario. Y bueno, pues a seguirle en esto de los mantenimientos predictivos o monitoreos de condición. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mancha. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Le manda saludos Miguel Ángel. Ay, igualmente, un abrazo hasta allá. Cuídense mucho, ya quiero ir para allá. Nos vemos. Avísenos cuando venga, avísenos. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, bye. Buenas noches, Mancha. Gracias. Gracias a todos, gracias. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que estén muy bien, muchas gracias por asistir. Gracias, Jorge. Gracias por invitarnos. Gracias, Inge. Que estés muy bien. Órale, ahora sí estoy viendo a todos los conocidos. Un abrazo a todos. El que tenía la presentación.